Hola gente, espero que estén bien. Hoy día traigo un video un poco distinto. Habiendo sacado ya el dúo en conflicto eterno, que era el último logro que me quedaba de mazmorra, me dieron ganas de hacer una tier list de todos los logros del juego, de nivel 200, que como ven son muchos. Como son tantos, voy a hablar relativamente corto de cada uno, porque no quiero estar aquí 2 horas. Y no quiero hacer un video de 2 horas tampoco. Pero eso, sí, po. También incluí los resultados 200, porque a pesar de que ya no existen en el juego, em, los hice todos en su momento, entonces me gustaría igual hablar de ellos. Y como ven, tengo 6 tiers: un chiste, fácil, normalcito, desafiante, difícil y casi imposible. Partiendo con Reina Mirukam, la mazmorra en sí no es tan difícil, la verdad, pero los logros igual son bastante complicados. Partiendo por el más fácil de ellos, o sí, es el especial. Como que no tiene mayor dificultad, la verdad es como pasar la mazmorra normal. Después diría que el siguiente más difícil es el Manos Limpias, que solo tiene la complicación de como que te hace un poco ir más lento, pero no es particularmente difícil, sobre todo porque tienes la invocación de Lei Magami para hacerlo. El trío ya lo pondría una tier más arriba, porque necesitas mucho daño, que es lo realmente complicado de la mazmorra, que los enemigos tienen mucha vida y la jefa también, eso es como lo más difícil, entonces en el trío con menos personajes necesitas aún más daño. El pusilánime, o prudente como se llama ahora en el juego, diría que es un poco más difícil, eso sí, porque lo complicado es que con el panda quieres poder placar a los enemigos. Como no puedes placarlos por el prudente, eso se complica bastante. Y por último, el más difícil, que por suerte ya no existe en el juego y ya no hay que sacarlo, es el resultado 200. O sea, este logro era una puta mierda. Era dificilísimo, la verdad. Sobre todo considerando que no podía usar la combinación típica de ídolos como de los Yoshis y tal, como para matar de a una, como los enemigos tienen tanta vida y todo. Y lo pasé pésimo sacándose el logro, de verdad horrible. Después, a Nerissa la Fauquesa. Esta mazmorra le tenía mucho miedo cuando la pasé por primera vez, pero mi defensa también tenía sets de mierda cuando la pasé por primera vez, o sea, con puros objetos 199 y tal, y casi que el anillo, porque no me daba para los exopa. Pero claro, ya a día de hoy esta mazmorra la considero bastante fácil. El especial es gratis, o sea, es simplemente que te conviertan a todos los personajes alguna vez en ghoul, muy fácil. El prudente también diría que es bastante fácil, como no le veo mayor complicación. Sobre todo con un equipo de distancia, como está manteniendo raya con un Okra, con Feca, con Panda, como que de verdad no es difícil el prudente. El primero diría que es un poco más complicado, como tienes que estar con el mob al mismo tiempo, como que igual es algo de desafío tiene. El 200 no me acuerdo cómo lo hacía exactamente, fue hace mucho, pero creo que era como simplemente pegando en cuerpo a cuerpo, tampoco muy complicado. Y por último el dúo es el más difícil de todos, pero también bastante normal, nada muy complejo. Sobre todo con Okra es básicamente gratis, lo matas a daños de empuje a la jefa. Y si no, incluso en su momento lo pasé con Panda y en Iripsa y me acuerdo que me costó relativamente poco. Ok, Belladonna ahora. Belladonna a día de hoy es una de las mazmorras más difíciles del juego, hace sentido, también es una de las más nuevas, pero si bien la mazmorra solo de pasar es más o menos difícil, los logros no añaden particularmente dificultad a la mazmorra en su mayoría, hay una excepción, dos excepciones la verdad, voy a hablar de ello. Pero el más fácil por lejos es el Manos Limpias. El Manos Limpias lo pondría en desafiante igual, simplemente porque la mazmorra es desafiante, pero no es nada particularmente complejo, simplemente hace una pelea un poco más lenta. Después el 200 también era bastante fácil, era simplemente ir Blitzkrieg, que puede ser un poco complicado por la cantidad de vida que tienen los enemigos y la jefe, pero nada del otro mundo, cuando todavía existía ese logro. Después el pegajoso, a día de hoy me imagino que es más difícil, porque el reto pegajoso lo nerfearon y ya no sirve quedarte pegado a invocaciones. De hecho lo voy a poner aquí en difícil. Ya no sirve quedarte pegado a invocaciones, pero en su momento era más fácil. Porque simplemente con los personajes atrás te mantenías pegado y con el panda tanque ibas para adelante, ponías un barril y ya estaba. Hoy en día ya no puedes hacer eso, así que no sé qué tanto más difícil sea, no lo he vuelto a sacar. Pero simplemente por el hecho de que asumo que es más difícil, lo pongo por encima del resto. Y ya después de estos dos putos logros, voy a hablar del dúo primero. El dúo es de los logros más difíciles del juego, o sea, el dúo en Belladonna es estupidísimo, necesitas muchísimo daño. Y claro, con ciertas clases eso puede ser muy fácil, pero en mi caso, yendo Panda ni Dipsa, me costó mucho, tuve que ponerle el mejor set posible a Nerips, una cosa de críticos ridícula. Y además, lo otro terrible del dúo es que te comen al panda a tanque incurables de una manera pero es que estupidísima. O sea, al final de la pelea me acuerdo que tenía como 70 de vida máxima de sobra. O sea, casi se me muere. Una cosa muy ridícula. Y el que realmente es una puta mierda es el logro especial. O sea, este logro es horrible, principalmente porque tiene mucho RNG como de por sí, como que tiene mucho azar, entonces
simplemente pasarlo como que te salga un intento favorable ya te puede tomar 4 reinicios. Así fue así en mi caso, que estuve 75 intentos en la mazmorra, de los cuales 60, por decirlo así, eran simplemente reiniciar el turno 1 en específico. Si quieren saber más en detalle, vean ese video. De verdad, este logro es horrible. Ya pasando a Betel, definitivamente la más difícil entre Solar y Betel es Betel, o sea, no hay duda de eso para mí. Con eso dicho, los logros no son particularmente difíciles. El más fácil es el místico, o sea, lo voy a poner normalcito. Y de hecho saben que lo voy a poner bien acá abajo. Es lento, esta mazmorra siempre es muy lenta, es muy pajera, pero no es muy difícil, es como simplemente una cosa de aguante más que nada. Y el místico como que no jode mucho, pierdes el daño del arma en cuerpo a cuerpo para matar al monolito, como que esa es la única real diferencia entre pasar la normal y el místico. El resultado 200 también era bastante fácil, no tanto como el místico, pero igual era bastante fácil, lo pondré aquí, creo que me parece bien. Era simplemente ir cuerpo a cuerpo, que se podía complicar un poco porque igual los enemigos pegan fuerte, se te descontrola uno, sobre todo que se hace invisible, pero no es nada muy imposible. El siguiente más difícil diría que es el especial, o sea... Y el especial más que nada lo que tiene es que hace que esta mazmorra, que ya de por sí es pajera, sea aún más pajera. Porque te obliga a matar a Betel en primera posición. Entonces la pelea se alarga ridículamente. Y nada, como que tienes que aguantar con todo el mob encima mientras matas a Betel. Entonces eso es bastante complicado y entre las incurables, entre que te pueden hacer combo, como que se hace una pelea de aguante bastante larga. Pero no es imposible. Nada del otro mundo. Ya uno que sí pondría en desafiantes es el zombie. El zombie es bastante difícil. Lo más difícil es que si te empujan a uno de los bordes del mapa, lo que va a pasar probablemente, porque es más difícil con un solo PM meterle el Necronix a Bethel y impedir que haga ese efecto de empujar a todos los aliados. Si te meten en uno de esos glifos que te quita los 100 PM, lo difícil es salir, y si es que no sales, se caga el logro. Entonces en ese sentido el zombie es bastante complicado. También matar al monolito es más lento y más jodido. En general el zombie como que incrementa la dificultad de cualquier mazmorra bastante, la verdad. De hecho, ¿saben qué? Lo voy a poner más arriba, lo voy a poner lo voy a poner al tope de desafío. ¿Saben qué? Incluso lo voy a poner en difícil. Es un logro difícil, la verdad, como que toma bastantes intentos, es lento, es jodido. Y ya por último el dúo es el más difícil de estas mazmorras, lo voy a poner por sobre el pegajoso Joson Belladonna. Lo difícil es que necesitas mucho daño para el monolito, porque gana 2000 de escudo todos los turnos, y si es que tienes una combinación que no hace tanto daño, como lo fue en mi caso que era Pandan y Ripsa, como que se jode bastante. No es un dúo fácil para nada, es lento, Bethel pega fuerte igual cuando no tienes más personajes alrededor tuyo, entonces sí, es bien jodido la verdad. Siguiendo con la mazmorra del Conde contra atrás, hay un mito con esta mazmorra, en mi opinión. Conde no es difícil, no es una mazmorra difícil para nada, pero claro, los grados son difíciles de aprender. Pero más que cualquier otra mazmorra tiene una curva de aprendizaje que una vez que la aprendes se vuelve considerablemente más fácil. O sea, de verdad Conde, una vez que ya entiendes los grados, no tiene mayor desafío. Sobre todo porque el mob es muy fácil de manejar. El cucoloide como que es el único que juega un poco, pero los otros dos los puede matar de a poco sin problema. Como que no es un mob peligroso. El jefe en sí sí es bastante jodido, sobre todo quitarle la invulnerabilidad. Incluso si te sabes bien los grados, lograr encontrar una posición para sacársela cómodamente es jodido. Con eso dicho, los logros sin son un poco más complicados, pero uno que no es complicado para nada es el especial. El especial es básicamente gratis. Es pasar la mazmorra normal, como que consiste en no pegar en cuerpo a cuerpo. Algo que en mi caso siempre hago, como que nunca voy a pegar en cuerpo a cuerpo en esta mazmorra, así que básicamente gratis. El 200 era un poco más complicado, pero tampoco nada difícil. Me acuerdo era simplemente matar buen Blitzkrieg o pegando cuerpo a cuerpo si es que eres de la gente que entiende cómo funciona eso. Ya estos otros tres logros sí son más complicados, o sea, los pondría a los tres en desafiante. Creo que el más fácil de los tres, eso sí, es el dúo. La verdad es que es un poco como pasar la mazmorra normal, no creo que tenga tanta más dificultad. Simplemente hay que ir más lento. Pero igual, como digo, como el mob es tan fácil de matar y de controlar, no se hace particularmente difícil el dúo, a mi opinión. Y después entre el estatua y el versátil, en concepto creo que el estatua es más difícil, pero en mi experiencia cago mucho más el versátil, así que voy a poner el estatua primero. El estatua en mi experiencia es más fácil que el versátil porque si bien es más difícil la estrategia, es mucho más difícil cagarla sin querer. En cambio el versátil muchas veces lo cagáis sin querer y como que puede tomar muchos más intentos simplemente por eso, porque es un logro que se olvida, al menos a mí, mucho más. Ok, Conflicto Eterno. Conflicto Eterno es una de las mazmorras más difíciles del juego, si es que no la más difícil, honestamente está ahí arriba, definitivamente es top 3. Como que el jefe llega a pegar ridículamente, los mobs tienen boost gratis porque sí, honestamente es un poco ridículo.
el modificador es un cacho. Esta mazmorra me gusta mucho, pero creo que tiene ciertos aspectos que están mal diseñados y como que inflan la dificultad artificialmente. Pero bueno, ya sobre los logros en sí, tengo que admitir que el resultado 200 fue el único que no alcancé a sacar antes de que eliminaran los ídolos. Entonces simplemente por ese hecho lo voy a poner en casi imposible. Creo que se lo merece. Pero igual lo voy a poner debajo del especial en Belladonna, porque si es que lo hubiera intentado, asumo que habría sido más fácil. Ya con eso dicho, el más fácil de todo esto es el primera posición, pero incluso así es difícil, porque esta mazmorra es difícil, o sea, nada que hacerle. En su momento le podías hacer un cheese, básicamente muy gratis, que hacía que el logro fuera muy fácil, encerrabas al conflicto y ya está. Hoy en día ya no se puede hacer eso, lo nerfearon, pero hay otra forma de chisearlo, no lo voy a decir para que Ankama no la nerfee, pero igual sigue siendo un logro relativamente difícil simplemente por el hecho de que la mazmorra es difícil. Luego el siguiente diría que el especial. El especial la verdad es que no tiene mayor dificultad, es un poco como pasar la mazmorra normal. Consiste en no matar ni al diablito ni al angelito que él invoca. Pero si es que no tiene suficiente daño para matar a este jefe en 2 turnos, sí puedo ver que a alguien le complique bastante este logro. Así que lo dejo por encima de la primera posición. Y después el siguiente más difícil es el zombie, que lo voy a poner en casi imposible también, creo que se lo merece. Es un logro muy difícil, como 10-15 intentos me tomó. En cierta forma el zombie, la estrategia es simplemente como pasar la mazmorra normal, como que no juega muy distinto de como lo harías normalmente, pero ese pie forzado sí jode mucho. Entonces creo que se merece estar en la tier de casi imposible. Y ya por último el dúo es uno de los logros más difíciles del juego, o sea... Es un poco desbalanceado, en verdad. La verdad es que toda esta mazmorra es un poco desbalanceada, no sé... No sé qué estaban pensando cuando tomaron algunas de las decisiones respecto a ella. Ya pasando a corrupción, la verdad es que corrupción es una mazmorra que en teoría debería ser muy difícil porque los mobs tienen mucha vida, pegan fuerte, los venenos son jodidos. Es una mazmorra que en teoría suena muy difícil, pero el hecho es que el mapa de la última sala es tan grande que con cualquier equipo a distancia, con cualquier clase de personaje que tengan buena movilidad, todos los logros se hacen muy fáciles, como así de simple. E incluso con eso en mente, tampoco es una mazmorra regalada, claramente, no es ridículamente fácil, pero considerando que es del Celocalipsis es bastante normalcita. Con eso dicho, diría que el más fácil es el Manos Limpias, como que no tiene particular dificultad, es simplemente tener cuidado al momento de matar, ya está. El siguiente más difícil diría que era el 200, que sí lo pondría más arriba, lo voy a poner en desafiante, al principio desafiante. Porque en mi experiencia lo hice matando Blitzkrieg, pero como los enemigos tienen bastante vida, igual se jode un poco. Después diría que está el Pegajoso, que lo voy a poner por encima del 200. No es súper difícil, sobre todo con un equipo a distancia, como que simplemente con 4 personajes pones 2 parejas y te vas moviendo así y ya está. No es nada muy imposible, pero lo complicado de eso es más que nada que los venenos se esparcen mucho más. Así que hay que tener más cuidado de que no te peguen, eso es. Luego el logro más difícil de esta mazmorra diría que es el especial, que sí lo pondría considerablemente más arriba que el resto. De hecho lo voy a poner hacia arriba en la tier de desafiante. El especial consiste en que solo los aliados sin venenos, sin enfermedades pueden atacar. Entonces si es que te lo acumulan mucho, se te pueden terminar viniendo muy encima de los enemigos, si es que no puedes hacer daño. Entonces algo de desafío tiene el especial. Y por último el dúo diría que es un poco más difícil, pero a fin de cuentas tiene la misma lógica. El mero hecho de que el mapa sea tan grande como que lo hace considerablemente más fácil. Lo más jodido del dúo, eso sí, es el quitarle los reenvíos de daño a los enemigos. Como te tienes que acercar a estar en cuerpo a cuerpo y curarte, haciéndolo en dúo es mucho más difícil porque tienes menos personajes para después controlar el mob o hacer el daño. Dientinea, pobre Dientinea. Dientinea solía ser una mazmorra bastante desafiante antes del nerfeo que les hicieron a las mazmorras en la 2.43 me parece, pero a día de hoy es un puto chiste. Esta mazmorra es facilísima, como que todos son igual de fáciles. El último diría que es el más fácil porque es básicamente pasar la mazmorra normal, como que no hay razón para no matarla de último. El siguiente más fácil diría que es el especial, que es un poco jodido porque consiste en que cada personaje debe matar a su propia valva, la de su propio número, pero de todas maneras no es nada imposible, o sea, es muy manejable. Simplemente como que hace el principio de la pelea un poco más complicado. El siguiente más difícil diría que era el 200, pero de nuevo, simplemente con ídolos Blitzkrieg, un equipo con Celotrop y Yopuka y ya está, no tiene mayor dificultad. Después diría que el dúo es el más difícil, pero sigue siendo fácil, o sea, sigue siendo un chiste. Como que simplemente moverte harto, ir escapando, ya está, no tiene mayor dificultad. Y el único de estos logros que pondría en una tier distinto de la estatua, que lo pondrían fácil, por cómo son las posiciones al principio de la pelea, la estatua puede ser un poco jodido. Como que efectivamente se te puede venir el mob encima y joderte un poco la vida.
El Rey Dazak, otra mazmorra que es un chiste. La verdad es que no me voy a explayar. O sea, Libertad es gratis. Primero también es gratis, los puedes hacer al mismo tiempo. El resultado 200 también era gratis, lo hacía al mismo tiempo que esos dos. Y el especial es simplemente un poco lento, pero es muy fácil también. Esos 4 logros son un chiste, honestamente. Los puedes hacer todos al mismo tiempo. No tienen mayor dificultad. Lo único que necesitas es un panda tanqueando al mob. Y por el otro lado necesitas a los personajes empujando. Con cualquier combinación de clases que empujen relativamente buenas casillas lo puedes hacer. Cuando yo lo hice por primera vez, cuando todavía tenía sets de mierda con el equipo, lo hice con Feca y Cero Tropa, así que sí, muy fácil, esta mazmorra es muy fácil. Sí, el dúo lo pondría en la tier de fácil, y por encima de estos otros logros también. Algo más de desafío tiene, como que se te puede ir un poco al carajo si es que haces algo mal, puede tomar quizás 2-3 intentos, pero también bastante fácil, la verdad. Se me está cansando la voz. Ok, siguiendo con Guerra. Guerra es la segunda mazmorra más difícil de las 4 del Celocalipsis, a mi parecer. Como que los mobs pegan muy fuerte, tienen buena resistencia, la jefa es difícil de controlar. La verdad es que esta mazmorra es bastante desafiante solo de por sí. Y los logros no son fáciles. El más fácil, eso sí, es la anacoreta. Ese es medio gratis. Lo puse ahí, por debajo del dúo en corrupción. Sin embargo, la anacoreta es el único que diría que era gratis. El resto son bastante más complicados. Diría que el siguiente más fácil, eso sí, es el especial. El especial consiste en que no se debe dañar a las armas. Si es que matas a la jefe rápido no es muy difícil. Pero si es que no la logras matar rápido, sí se te puede salir de control y te pueden hacer mucho daño y matar a otros personajes. Así que es igual, tiene su desafío. El siguiente más difícil diría que era el 200. No me acuerdo exacto cómo se pasaba. Creo que era como pegando en cuerpo a cuerpo. Eso sí, cuando yo lo hice me acuerdo que era con la técnica de levantar con el panda a la Yopuka y así pegar. No sé cómo sea hoy en día, me imagino que puede ser más difícil, la verdad. Pero el logro ya no existe, entonces nunca sabremos de seguro, la verdad. Luego el zombie era bastante difícil, el zombie era difícil, definitivamente. No me acuerdo mucho porque lo pasé hace bastante, pero el no tener la posibilidad de escapar del mob, sobre todo de la jefe cuando se vuelve vulnerable, hacía que este logro fuera bastante jodido, la verdad. Y ya por último el dúo definitivamente era el más difícil. Lo voy a poner alto, de hecho, lo voy a poner por encima de Betel. Sí, como que creo que es más difícil que el dúo en Betel. No tanto más, eso sí. En su momento lo hice con la técnica de levantar a Niripsa con el panda y pegar en cuerpo a cuerpo. De nuevo, hoy en día no sé cómo se haga, porque esa técnica ya no funciona. Pero no lo voy a volver a intentar, así que no me interesa, se queda ahí. Ya pasando a Ilisael es otra mazmorra que la verdad es muy fácil. Requiere daño alto, pero eso es todo. Si los logros tienen algo de complicación, uno que no tiene complicación, eso sí, es el especial. De hecho, el especial lo voy a poner en un chiste, como que es básicamente pasar la mazmorra normal. No tiene más dificultad que eso. El libertad también es como pasar la mazmorra normal, pero lo voy a poner en fácil porque es más fácil cagarla sin querer. A diferencia del especial, que es imposible cagarla, básicamente. Después del 200 y el focus definitivamente eran más difíciles. Los voy a poner en desafiante. Los voy a poner abajo en desafiante. El Foku era más difícil que el 200, pero me acuerdo que los podía hacer al mismo tiempo, y de hecho sí los hice, recuerdo. Me acuerdo que los hice al mismo tiempo con la combinación esta de ídolos que les dabas daños cuando matabas a un enemigo y les dabas PM. Pero como Ilisael es la única que matabas en la pelea, no significaba mayor dificultad. Pero solo si es que lo hacía al mismo tiempo que Focus. Si es que intentaba hacer 200 de por sí era un pie forzado más difícil, así que creo que en desafiantes también. Y si bien la mazmorra de por sí es bastante fácil, el dúo sí diría que es muy difícil. El dúo me acuerdo que me costó mucho, tuve mucho tiempo sin poder sacarlo. Al final me tuvo que ayudar un amigo que era timador, porque si no, no me daba el daño. Con ciertas clases me imagino que es más fácil, pero específicamente con Aniripsa es bastante difícil. Así que lo voy a dejar ahí arriba en difícil, creo que es válido. El Rey Magami es otra mazmorra que cuando recién salió daba mucho miedo y como que era muy jodida. Pero ya con el tiempo creo que la he dominado y no la encuentro particularmente desafiante. Pero sí hay un par de logros en ellas que son muy jodidos. Partiendo por el especial, normalcito. Como que es básicamente pasar la mazmorra normal, no tiene mayor dificultad. Lo mismo con Hermanos Limpia, como que es la misma situación que la de la reina. Como que no cambian mucho cómo se pasa la mazmorra. El que sí cambia igual más es el trío. Y diría que es más difícil que el trío en el de la reina. Lo voy a poner acá, lo voy a poner arriba en desafiante. Puede ser bastante complicado, la verdad. El audaz es difícil, o sea, pero tampoco es nada del otro mundo. Lo voy a dejar por debajo de Guerra Zombie. Creo que el audaz da más miedo de lo que realmente significa, porque uno piensa que te van a terminar matando, teniendo a los enemigos encima no vas a alcanzar el daño, pero la verdad es que con buenos personajes que hagan daño cuerpo a cuerpo, el audaz no era hiper imposible, pero definitivamente difícil, o sea, está ahí arriba.
Y por último el 200. Joder, qué logro más de mierda. Lo voy a poner bien aquí arriba, por debajo del Belladona Especial. Este resultado 200 tenía lo mismo que el Belladona Especial. Me acuerdo que dependía de RNG en el primer turno. Si es que el rey se movía de cierta forma, básicamente cagaba el logro. Lo pasé pésimo sacándose el oro. Estoy muy feliz de que ya no exista para que otra gente no tenga que sufrir con él. Con eso dicho, creo que sufrí mucho por la técnica que yo usé, pero en retrospectiva creo que simplemente habría sido más fácil ir con ídolos de cuerpo a cuerpo y ya está. Y eso lo habría hecho 1000 veces más fácil. Pero bueno, en mi experiencia fue casi imposible. Me acuerdo que me tomó como 50, 70 intentos, un número así altísimo. Así que lo dejo ahí arriba. Ya siguiendo con el ritual de Cabal, esta es una de las mazmorras 200 más fácil que ha salido de los últimos años, sobre todo comparada como a las de Pandala 3 o a las del Celocalipsis, como que no tiene mayor dificultad. Y los logros más fáciles de esta mazmorra son fácilmente el especial y el manos limpia, que de hecho si es que haces el especial, automáticamente haces el manos limpia. Es imposible no hacerlo al mismo tiempo si es que haces el especial, entonces es muy fácil, como que solo consiste en que los brazos deben matar a los enemigos. El cabal sí o sí lo tienes que matar con los brazos, así que eso ya está gratis. Y con el mob simplemente bajarles la vida y cuando ya estén listos tirarlo a los brazos y nada. Cero complicación, la verdad. El audaz me acuerdo que también era bastante gratis. Lo voy a poner aquí. Creo que eso está bien. No era particularmente difícil. Ya el 200 creo que era un poco más difícil. Pero la verdad es que no me acuerdo, lo saqué hace tanto. Lo voy a poner encima del audaz, simplemente porque no me acuerdo qué tan difícil era. Y por último, el dúo es definitivamente el más difícil de estos logros. Con eso dicho, igual era bastante fácil, no les voy a mentir. Lo voy a poner por debajo de Conde Dúo. Ya pasando a Clean, esta es otra mazmorra que es bastante fácil, como que no ha sobrevivido el paso del tiempo. En general, Frigos 3 no sobrevivió el paso del tiempo, como que son mazmorras que a día de hoy son muy simples. Sobre todo después de que les hicieron ese nerfeo masivo a todas. El más fácil de estos logros diría que era el 200, era bastante gratis, era simplemente pegar en cuerpo a cuerpo o hacer blitzkrieg, que en esta mazmorra no significaba mayor dificultad, así que lo voy a dejar ahí abajito. El siguiente más fácil diría que era el prudente, pero igual no es tan gratis como el 200, como que algo de estrategia tiene, algo de cuidado hay que tener, pero igual es bastante fácil. Después el nómada también diría que es fácil, simplemente hay que tener cuidado de no cagarla. Ya eso sí, en la categoría de normalcito pondría el especial y lo pondría por encima de varios de estos logros. El especial es básicamente como Clean pre-nerfeo, en el hecho de que ningún personaje debe quedar fuera de los glifos y entonces ningún personaje debe quedar pacifista. Eso en el pasado, si es que te pasaba eso, te mataba a los personajes, en cierta forma. Así que en cierta forma es como jugar Clean a la antigua, y en ese sentido me gusta mucho ese logro. Y el logro más difícil de esta mazmorra es el dúo. Con eso dicho, no sé si es realmente tan complicado, pero tengo que admitir que estoy sesgado respecto a este logro, porque fue el primer logro 200 que saqué, y en su momento me costó muchísimo. Pero en parte también era porque tenía unos sets realmente horribles, entonces le bajaba muy de a poco la vida al Clean, tenía muy mala resistencia, entonces me pegaba mucho. Pero sí, algo de desafío tiene ese dúo. Ya en cuanto al templo de Cthulhu, esta es una mazmorra que siempre me da un dolor de cabeza, como que de verdad no logro entender lo de los cambios de posición. Lo entiendo, pero de verdad me marea muchísimo y siempre me queda la cagada. Con eso dicho, el más fácil diría que es el prudente, pero simplemente porque considero esta mazmorra relativamente difícil, lo voy a poner en desafiante. Ahí lo voy a poner. Ya el siguiente más fácil diría que era el 200. En su momento había estrategias como para hacerlo relativamente fácil, pero igual me complicaba. No era un logro gratis, la verdad. ¿Saben qué? Sé que dije que el prudente era el más fácil, pero en realidad creo que el dúo es el más fácil, porque por el hecho de ir con menos personajes hace que el tema de los cambios de posición al pegar se vuelvan mucho más fáciles de entender, ya que tienes menos variables que controlar. El audaz en Cthulhu diría que es difícil, sobre todo hoy en día. La verdad es que no sé cómo se saca, porque en su momento lo hacía con lo de levantando a un personaje con el panda y así bajando al Cthulhu a poco. Hoy en día, como eso ya no funciona, no sé cómo lo sacas, así que creo que difícil es una buena posición para ese logro. Por último, el especial en Cthulhu es el más difícil. Este consiste en que todos los turnos los enemigos deben cambiar de posición con un aliado por lo menos una vez. Y eso quizás no suena tan difícil, pero es un logro que efectivamente requiere una estrategia. Como que no puedes llegar y hacerlo, tirarte a la mala y esperar que salga bien. Hay que pensarlo, hay que planear los turnos. Es bien jodido, la verdad. Ya pasando al Capitán Meno. Esta es una mazmorra muy fácil si es que tienes paciencia. Si es que estás dispuesto a estar 30 turnos o 40 turnos en esta mazmorra, la verdad es que se hacen bastante fáciles los logros. Y el más fácil definitivamente es el prudente, de hecho es un poco gratis. En mi opinión no tiene mayor dificultad, es un poco como pasar la mazmorra normal. El siguiente más difícil es el especial, que consistía en que los aliados siempre deben tener otro aliado en línea. Entonces con el tema de como los glifos tienes que preocuparte de no hacerte daño.
En los primeros turnos puede joder un poco, pero una vez que te posicionas es como pasar la mazmorra igual que siempre. El Blitzkrieg, igual, como digo, si es que tienes paciencia es básicamente gratis. Si es que esperas al turno 40, da igual la combinación de clases que tengas, vas a lograr matarlo en un solo turno. Ahí simplemente se trata de controlar mob durante mucho rato, una pelea de 1 hora y media básicamente, pero el logro es fácil. Ya con el resultado 200, la verdad es que no me acuerdo cómo se hacía, pero asumo que era más o menos la misma idea de simplemente esperar 40.000 turnos y luego matarlo fácil. Así que lo voy a dejar ahí en normalcito. Pero sí me acuerdo que era un poco más difícil que los otros logros. Entonces creo que se merece estar una tier más arriba. Y por último, el dúo diría que es el único que tiene algo de realmente desafío. Lo voy a poner en desafiante. Lo voy a poner debajo del dúo en Cthulhu. En su momento se hacía con las encarnaciones de Rectel, y eso te permitía hacerlo con cualquier combinación de clase. Hoy en día no sé con qué se hace, me imagino que con Stram es fácil, pero algo de desafío tiene, así que creo que ahí está bien. Ya pasando a Mercator, esta mazmorra solía ser más difícil, pero post nerfeo es básicamente una de las mazmorras más fáciles del juego. Es realmente un chiste, así que el último es gratis, es pasarla normal. El místico la puedes cagar sin querer, pero también es gratis. El dúo como que es un poquito más complicado, pero es probablemente como uno de los 3 dúos más fáciles 200 del juego, es básicamente regalado. El 200 me acuerdo que algo más de desafío tenía, pero casi nada tampoco. Y el especial es el más difícil de todo, no porque sea complejo, simplemente porque es fácil cagarla, porque requiere quedar siempre en línea con un enemigo y uno sin querer puede cagar eso. Entonces lo voy a poner un poco más arriba por algo de respeto hacia el logro. Bueno, ya pasando a mi Aubisor, esta mazmorra solía ser considerablemente más fácil porque podías ponerlo en estado pesado todos los turnos con un feca, quedarte en una esquina y el jefe básicamente no hacía nada durante toda la pelea. Sin embargo, hoy en día el estado pesado ya no sirve en mi Aubisor, igual puede hacer el ataque que salta, entonces es considerablemente más difícil. Sí me pasa así que con la excepción del especial, todos los saqué previo a ese cambio, entonces como que tengo en mi mente la experiencia fácil de sacar estos logros, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que hoy en día ya no son tan fáciles, entonces no sé muy bien dónde poner estos logros, la verdad. Voy a partir por el 200, sí, porque el 200 solo se podía hacer antes de este cambio y el 200 era muy fácil, o sea, el 200 era tan fácil que lo usé incluso para farmear el parangón en su momento, porque era una de las mejores opciones, así que en fácil queda. El trío diría que es el siguiente más simple, lo voy a poner abajo normalcito. Ya fuera con la técnica de placarlo o con una Nutrof que retire PM, el trío como que no significa mayor dificultad a mi opinión. Después diría que el siguiente más difícil era el Libertad, que lo voy a poner aquí abajo en desafiante, porque me pasa que previo al cambio del estado pesado, el Libertad era básicamente gratis. Pero hoy en día la forma más fácil de sacarlo es con retira de PMs, entonces ya no es tan gratis. Entonces lo voy a dejar en desafiante, creo que eso es válido. Después diría que está el especial, que la verdad es que igual tiene su desafío. En ciertas formas como jugar estatua, porque consiste en que los personajes deben terminar su turno en la misma en el mismo número de dados en que partieron la pelea. Entonces básicamente está restringido a un número de dados toda la pelea y eso lo jode bastante. Entonces es un logro que hay que tener cuidado con que el mob no se te venga encima, como que tienes pocas opciones y poca versatilidad al jugar, entonces es bastante difícil la verdad. Y por último diría que el más difícil es el prudente, tanto en el pasado porque la forma más fácil de pasar la mazmorra era aplacando al Meovisor, y en el presente. Pero incluso si es que vas con la técnica de retirarle PM al Meovisor, este logro es difícil porque no vas a tener acceso a la cura con los dados. Y es un logro que es bastante fácil de cagar sin querer, porque básicamente todas las murallas están llenas de enemigos con los que puedes accidentalmente cagar el logro. Lo voy a dejar aquí arriba en desafiante. Ya pasando a Miseria, si bien creo que es la mazmorra más fácil del Cerocalipsis, sí creo que varios de los logros son bastante difíciles. El único que diría que es normalcito es el Manos Limpias, que en cierta forma como pasar la mazmorra normal, simplemente hay que tener cuidado de no matar las carroñas sin querer y cagarla, pero no tiene mayor dificultad. Ya en cuanto al resto, eso sí creo que sube la dificultad considerablemente, y el siguiente más fácil creo que de hecho es el dúo, con una combinación de clases a distancia, como por ejemplo Okra Niripsa o Okra Panda o Okra lo que sea. No es tan difícil, pero igual no es gratis tampoco, sobre todo la última fase, que Miseria gana mucha movilidad, entonces es mucho más difícil controlarla y hacerle el daño. Creo que es bastante desafiante, lo voy a poner por aquí arriba. Lo voy a dejar acá, por encima de Dúo Corrupción. Ya en cuanto al Audaz, el 200 y el especial, creo que todos tienen más o menos la misma dificultad, porque implican jugar cuerpo a cuerpo. Y jugar cuerpo a cuerpo en esta mazmorra, con el mob no es tan difícil, pero con la jefa sí. Sobre todo antes creo que la nerfearon y ahora ya no roba tanto potencia, pero antes Miseria robaba mucha potencia, entonces te reducía mucho los daños y aumentaba mucho sus daños. Entonces hacia el final de la pelea era muy jodido.
pero en ese sentido, como todos implican hacer audaz en la estrategia, diría que el más fácil de los tres es audaz, luego el 200 en su momento, que ibas con los yochis y tal, y el especial es el más complicado de los tres, porque no me acuerdo exacto cómo era, pero igual como que tenía cierta dificultad con con el posicionamiento de miseria y tal. Diría que estos tres van en difícil, la verdad. Ya está, ahí están los tres en difícil. Creo que son logros bastante complejos, la verdad. Ya siguiendo con Miss Freeze, es una mazmorra que si vienes de Frigos 3, creo que ha sobrevivido el paso del tiempo bastante bien. Creo que sigue teniendo bastante desafío de por sí en sus mecánicas. Lo de los glifos igual te pueden enredar, los daños de empuje igual te pueden terminar haciendo mucho daño. Y sumado a las incurables que te meten en la mazmorra, creo que puede ser bastante complicada solo pasarla. Al menos para estándares de Frigos 3, eso sí. Con eso dicho, creo que el 200 era el más fácil, como que no significaba mayor dificultad, era simplemente o pegar cuerpo a cuerpo o hacer blitzkrieg, como que no hacía mucha diferencia de pasar la mazmorra normal. El pegajoso tampoco era tan jodido, había que tener cuidado de no acumular muchos daños de empuje, porque al estar en pegajoso como que tenías más posibilidad de hacerlo, pero tampoco significaba mayor dificultad en mi opinión. El dúo Sosilla es bastante más difícil, creo que es un dúo que puede tomar igual una buena cantidad de intentos, no es algo que vas a llegar y sacarlo a la segunda o a la tercera. En mi experiencia, incluso cuando lo hice con Panda y Okra, que me tomó mucho menos, me tomó creo como 5 intentos. Y la primera vez que lo hice con Aniripsa y Panda, no me acuerdo exacto, pero me tomó varios intentos, creo que fueron como 10, 15, una cosa así. Así que lo voy a poner aquí en desafiante. Sí, creo que es más difícil que el dúo en Cabal. Y está como al mismo nivel del dúo en Conde, la verdad. El nómada también creo que es un poco más difícil que el dúo. Depende de la combinación de clases quizás. Pero es bastante fácil cagarla sin darse cuenta en verdad. Así que creo que se merece algo de respeto como logro. Y por último, el especial es el más difícil. Es similarmente a los otros especiales de Frigos 3. Es como Miss Freeze a la antigua. Antes, si es que recibías daños de empuje, en vez de simplemente recibir daños, morían tus personajes. Y entonces este logro consiste en no recibir daños de empuje. Y es algo que puedes cagarla fácilmente sin darte cuenta. Entonces creo que es bastante difícil. Creo que tiene bastante desafío este logro. Lo voy a poner aquí por encima del Cthulhu 200. Ok, ahora toca Nilesa. Espérenme un segundito, tengo que hacer otra categoría, la verdad. Sí, la verdad es que Nilesa ni siquiera puede entrar en la categoría de chiste. Nilesa es una muy mala broma. Solía ser difícil, pero después de que la nerfearon... Nada, o sea, realmente es ridícula, es ridículamente fácil, es más fácil que la mayoría de mazmorras de nivel 150, 190 diría, a ese nivel. De verdad creo que sus logros son básicamente gratis. La mazmorra más fácil del juego de las nivel 200, fácilmente. Y pasa lo mismo con los logros, o sea, el último es gratis, Prudente también es gratis. El dúo es súper fácil, como con cualquier combinación de clases lo haces. El 200 también era súper fácil en su momento. Y el especial es el único que algo tiene, porque lo puedes descargar sin querer, pero incluso, de verdad, como que puedes llegar con cualquier combinación de clases, con cualquier sets. Es muy fácil. Nilesa es una mazmorra muy triste, la verdad. Ya pasando a Protosorror, un pequeño paréntesis. Esta es la peor mazmorra del juego, la odio con toda mi alma, no solo de las 200, de cualquier mazmorra. De verdad me carga, la detesto. Así que con eso en mente, solo he sacado estos logros una vez y nunca más. Mientras menos tenga que volver a esta mazmorra, mejor. Así que si es que no me acuerdo mucho de uno de ellos, discúlpeme. Con eso dicho, me acuerdo que los logros eran bastante difíciles. El bárbaro lo cambiaron, hoy en día funciona distinto, así que no sé cómo es hoy. Pero en su momento era igual el más fácil de todo, siendo igual bastante desafiante, así que lo voy a poner ahí. Lo voy a poner bastante arriba, creo que es una mazmorra difícil. Después el siguiente más difícil era la estatua, que tenía bastante complicación, como que no podías llegar y hacerlo a la mala, como que efectivamente necesitabas estrategia, ciertas clases en específico. Era un logro bastante lento y difícil, la verdad, así que también lo voy a poner en desafiante, aquí bien arriba. Ya pasando estos tres diría que son difíciles, están en esa categoría. El especial era bien difícil, consiste en matar a la Melameva todos los turnos en vez de cada 2 turnos. Entonces necesitas mucho daño, pero al mismo tiempo también tienes que tener la capacidad de controlar al mob y de hacer los requerimientos para poder matarlos de a poco, porque como saben no se les mata pegando directamente. Entonces es un logro que se complica bastante, la verdad. Y ya por último el 200, no me acuerdo exacto. Y ya por último el 200 y el dúo, me acuerdo que los saqué juntos, lo que en cierta forma te diría que son fáciles, pero al mismo tiempo lo hice con una técnica auto-win que copié a alguien más, que era usando feca con ciertos ídolos. E incluso así eran unos logros muy difíciles, así que creo que se merecen bastante respeto. No llegan a ser imposibles, no están tan arriba, pero definitivamente son difíciles, están en esa categoría.
Ya pasando a Reina de los Ladrones, esta es una mazmorra que le tenía mucho miedo, porque el tema de las bombas me mareaba mucho y siempre me jodía. Hoy en día ya lo tengo más controlado, pero igual creo que tiene algo de desafío. Sí creo que el más fácil, eso sí, era el 200. Me acuerdo que en su momento incluso se usaba para farmear experiencia esta mazmorra, entonces tan difícil no podía ser el resultado 200. Lo voy a poner ahí, whatever. El siguiente más fácil es el trío, como que no cambia mucho cómo se pasa la mazmorra normalmente. Ciertas combinaciones claramente lo tienen más fácil, pero sobre todo si es que tienes un Okra, es básicamente pasar la mazmorra igual que siempre. Lo voy a poner por encima del 200. En primera posición creo que ya tiene algo más de desafío, sobre todo porque tienes que matarla en el turno 3, entonces igual tienes que hacer bastante daño en poco tiempo. Con eso dicho, tampoco es un logro súper difícil, creo que está en normalcito, la verdad. Lo voy a poner aquí, por encima de Clima Especial. Ok, el pegajoso es interesante porque no sé si lo habré subido ya, ese video, para cuando suba este video de la tier list, pero hace poco saqué dúo más pegajoso de Okra y Eniripsa. Y era básicamente gratis el pegajoso. Pero al mismo tiempo el pegajoso se vuelve más difícil con más personajes, porque el tema de las bombas es más complicado. Sobre todo hoy en día, que quedar en cuerpo a cuerpo con una invocación no cuenta para este reto. Entonces creo que puede ser bastante difícil o puede ser bastante fácil. Entonces en ese sentido lo pongo por encima de los otros logros que he hablado hasta ahora, de Reina de los Ladrones. Creo que está aquí en normalcito hacia arriba. Y por último, el más difícil, definitivamente el especial, que consiste en que las bombas nunca te deben curar. Quizás eso de por sí no suena tan difícil, pero lo que complica este logro es que entonces, para evitar estas curas, tienes que estar siempre al 100% con todos tus personajes. Y entonces tienes que evitar lo más posible que te peguen los enemigos. Con la mayoría no es problema, pero sí hay un par que tienen bastante rango, entonces este igual es relativamente desafiante. Aquí va, yo creo. Reinidas, esta es otra mazmorra que es básicamente un chiste. El trío es regalado, lo voy a poner... Sí, por encima es un poco más difícil que Mercator, pero también es súper fácil. El 200 también era súper fácil, no me acuerdo exacto cómo se hacía, pero todos lo usaban para farmear experiencia, o sea, Nidas era la fuente de experiencia por excelencia, entonces creo que eso habla bastante mal de la dificultad del resultado 200 de la mazmorra. El primero creo que es un poquito más difícil, pero también nada muy complejo. Tienes el riesgo nomás de que se te eche un poco encima el mob al principio, pero ya está. El especial también creo que es un poco más difícil por el hecho de que es fácil cagarla sin darse cuenta, pero es realmente eso, como que simplemente requiere estar concentrado, porque requiere solo golpear en línea o en diagonal. Con tal de que te estés fijando lo que estás haciendo, no es para nada difícil. Y por último el estatua creo que es el único que tiene algo de desafío, pero nuevamente tampoco nada particular, así que creo que sigue estando dentro de la tier de un chiste. Reinidas es una mazmorra realmente fácil, la única estrategia es mantener a distancia al mob y pegar fuerte, no tiene más complejidad que eso. Voy a hacer los 5 fantásticos ahora, que me di cuenta que se me olvidó hacerlo antes cuando terminé con el resto de Frigos 3. Los 5 fantásticos la verdad es que son bastante difíciles, no son gratis para nada, pueden tomar varios intentos. La más fácil de todas igual es Conde Nilesa, porque puedes aprovechar el reenvío de daños de Nilesa para matar al conde más rápido en el turno 2. Pero incluso así creo que es una mazmorra desafiante, así que la voy a poner aquí arriba. La siguiente más difícil de 5 fantásticos con The Clim, que si bien no es tan distinto de pasarla normal, el hecho de tener que estar preocupándote de ponerte en las casillas de los botones para no quedar en pacifista, hace que lograr posicionar al conde y quitarle la invulnerabilidad sea bastante más difícil. Entonces, tiene su desafío. Definitivamente más difícil que Nilesa y Conde. Lo voy a poner acá. El tercero más difícil de los 5 fantásticos es Conde Miss. Sobre todo por el hecho de tener 2 invulnerabilidades acumuladas en el conde, eso complica bastante el momento de quitarle la invulnerabilidad, porque además lo empujas al hacerlo para quitarle la invulnerabilidad de Miss Freeze, y al mismo tiempo las incurables que trae Miss Freeze a la pelea complican considerablemente la cosa, sobre todo porque conde tiene tanto rango y te puede pegar desde tantos lugares. Entonces definitivamente este es bien difícil, ¿no? Diría incluso que supera a la categoría desafiante y llega a estar aquí arriba en difícil. Lo voy a poner incluso por encima de los logros de mi serie. Y por último, Conde Silark es un poco más difícil, la verdad es que no estoy seguro. Creo que Silark Conde y Miss Conde están más o menos al mismo tiempo. Al mismo nivel de dificultad, perdón. Pero el hecho de que te vayan reviviendo los enemigos definitivamente jode bastante la cosa. Y creo que es por eso que es un poco más difícil al final. Ya pasando a Sacerdotisa de Cao, la mazmorra 200 de la isla de Pascuac. La verdad es que no me acuerdo tanto de ella, la hice hace mucho y la he hecho pocas veces comparada al resto de la mazmorra. Pero sí sé que tengo un video en que paso todos los logros, con la excepción del dúo, al mismo tiempo. Entonces creo que eso de por sí habla bastante mal de la dificultad de la mazmorra. Y solo por ese hecho la voy a poner en fácil.
Ahí está, todos los logros de esta mazmorra, excepto el dúo, están en fácil. Solo que no sabría decir cuál es más fácil que otro, la verdad es que no me acuerdo tanto. Sí, el dúo diría que tiene algo más de desafío, así que lo voy a poner aquí en normalcito. Ya pasando a servidumbre, una de las mazmorras más difíciles del juego definitivamente. Todos estos logros son muy difíciles, la verdad. No solo la mazmorra de por sí es muy difícil, sino que además son logros complicados. La verdad es que encontraron muy buena sinergia entre estos logros y la dificultad de esta mazmorra. Sí creo que el versátil es el más fácil, pero igual es difícil, definitivamente está aquí arriba. Y ya después de estos tres, el especial 200 y Focus, diría que están más o menos al mismo nivel, porque al menos en mi experiencia usé como el mismo tipo de estrategia para los tres logros. Pero con eso dicho, sí creo que el especial es un poco más fácil, luego el 200 y luego el Focus, porque el Focus es el más fácil de cagar, en mi opinión. Y los tres los pondría aquí arriba, creo que son de los logros más difíciles del juego, definitivamente. Y por último en esta mazmorra tenemos el dúo. Espera un momento, tengo que hacer otra tier nuevamente. Creo que este dúo se merece su propia tier, honestamente. Es el logro más difícil del juego, a mi opinión, es el que más intentos me costó. Y lo peor de todo es que para ese video, para ese dúo, tal como admito en la descripción de ese video, le copié la estrategia a alguien más. Y ni siquiera en el sentido de que le copié como la estrategia en general, como le copié qué clases, le copié los sets. No, le copié la estrategia turno por turno. O sea, básicamente me aprendí la pelea que esta persona hizo en dúo Okran y Ripsa, me la aprendí de memoria y hice exactamente lo mismo. Solo al final, en los últimos turnos, en la última fase de servidumbre, yo hacía algo distinto. A ese nivel, incluso copiándolo así, copiándolo básicamente al pie de la letra, otra estrategia que sabía que funcionaba, incluso así me costó como 70, 80 intentos, una cosa así. Estuve varios días en la pelea, o sea, de verdad este dúo es ridiculísimo. Necesitáis tanto daño, el reenvío de servidumbre es jodidísimo, lograr aumentarte los estados para pegarte sin que te reenvíe los daños es muy jodido, como que no está la opción de pegarle y tanquear los daños porque son demasiado altos. Es el dúo más difícil de todo el juego, es el logro más difícil de todo el juego, es ridículo, me encanta. Y hablando de logros muy difíciles, aquí tengo los tres de la tormenta del Celocalipsis. El Libertad es el más fácil, pero simplemente por el hecho que la mazmorra es muy difícil, ya es difícil, como que es un logro difícil de por sí, solo porque la mazmorra es complicada. Lo voy a poner ahí. Lo más complicado de Libertad es que la puedes cagar sin querer, pero es como pasar la mazmorra normalmente. Pero como digo, pasar la mazmorra normalmente ya es algo muy difícil, entonces vaya arriba. El cuarteto suena como que sería fácil, pero la verdad es que en esta mazmorra 4 o 5 personajes hacen mucha diferencia. Como que es mucho más fácil ir con 5 personajes que con 4. Así que esto aumenta considerablemente la mazmorra en solo pasarla normal. Al punto en que lo diría casi imposible. Me acuerdo que la vez que lo saqué este logro, me costó muchísimos intentos. Definitivamente creo que merece estar aquí arriba. Y por último el audaz. El audaz es el segundo logro más difícil del juego. O sea, jinete audaz es una cosa ridícula. Necesitas muchísimo daño, necesitas muy buenos sets, necesitas una estrategia muy clara y al mismo tiempo es muy fácil cagarla. Como que es muy fácil en cualquier momento cagarla sin querer, no quedar en cuerpo a cuerpo. Necesitas estrategias muy específicas, es un logro muy difícil. Al mismo tiempo uno de los logros más satisfactorios de sacar del juego. De verdad me encantó esa pelea, amo esa mazmorra, es mi mazmorra favorita del juego. Ya bajando considerablemente el nivel de dificultad tenemos Solar, que es una mazmorra relativamente compleja pero nada loquísimo. Partiendo por el Focus lo pondría normalcito. El Focus en cierta forma es como pasar la mazmorra normal. Ya de por sí vas uno a uno en los enemigos, pero sí es posible cagarla sin querer. El 200 también me acuerdo que era relativamente fácil, así que lo voy a dejar en normalcito también. El especial no es difícil, pero es lento, porque te obliga a matar a Solar en primera posición, lo que hace que la pelea se alargue muchísimo más. Pero con un buen personaje tanque no es nada del otro mundo, la verdad. Lo voy a dejar ahí. Yo creo que está bien. Ya el versátil creo que definitivamente es más difícil. Versátil para mí en cualquier mazmorra es difícil, es un logro que la cago muy fácil. Así que lo voy a dejar en desafiante. Creo que versátil como que aumenta la dificultad de cualquier mazmorra considerablemente. Y por último el dúo. El dúo yo lo recordaba muy gratis, pero hace poco subí un par de videos sacándolo de nuevo con Celotropio Puka y Panda y Feca. Y la verdad es que ninguno de los dos fue gratis, me costó bastante. Creo que es un dúo difícil, los enemigos pegan fuerte y claro, y tener que meterles el Necronix tan lento con solo 2 personajes complica bastante la cosa. Y Solar como jefe también es muy complejo, pega muchísimo, sobre todo en su fase de fuego, que es la segunda. Lo voy a dejar aquí, creo que es un poco más fácil que el dúo en Conde. Ya pasando a Silark, creo que es más difícil que Clean, pero más fácil que Nilesa. Está en medio de las mazmorras de Frigos 3, a mi opinión.
El anacoreta es relativamente gratis, es como pasar la mazmorra normal, honestamente, así que lo voy a poner... Así que lo voy a poner en... No, no llega a ser un chiste, es un poco más difícil. Lo voy a poner debajo de Clim 200. El 200 también era fácil, me acuerdo. No me acuerdo exacto cómo se hacía, pero me acuerdo que era fácil, así que lo voy a poner por encima de Clim prudente. El dúo ya es un poco más difícil. Diría que ya está normalcito, pero tampoco es muy complejo. Con clases que puedan empujar, por ejemplo Feca, Forja Lanza, Hipermago, con tal de tener buena movilidad, se hace relativamente fácil. El bárbaro, ok, el bárbaro en su momento era jodidísimo, porque era muy fácil cagarla sin darse cuenta. De verdad, sobre todo antes de que estuviera esa opción de que el juego te avisaba si es que cagabas el logro o no. Me acuerdo que yo tuve que rehacer esta pelea como 4 veces solo porque la cagaba y al terminar me daba cuenta que la había cagado. Así que realmente este logro era muy difícil. Sin embargo, a día de hoy es considerablemente más fácil. Así que para lograr un punto medio lo voy a poner en normalcito. Lo voy a poner aquí debajo del especial en Clean. Y por último el especial en Silark. Creo que es bastante desafiante. No es imposible para nada, pero es uno que requiere bastante estrategia. No me acuerdo exacto qué era, pero creo que era que ni tanto aliado ni enemigo debe recibir daños de de las explosiones de los enemigos revividos. Y eso igual es fácil de cagarla sin darse cuenta. Entonces creo que me costó bastante, me tomó unos cuantos intentos igual. Así que ahí en desafiante me parece bien. Vamos, no queda nada, quedan 3 mazmorras. Llevo grabando como 1 hora y media y me duele mucho la garganta, la verdad. Ya pasando a Talcaya, esta es una de mis mazmorras favoritas además. Creo que tiene un nivel de dificultad media, no es particularmente difícil, pero tampoco es fácil. En ese sentido creo que está muy bien diseñada, me gustan muchos aspectos de ella. Y creo que el logro más fácil, eso sí, de esta mazmorra es el estatua, que normalmente es un logro muy difícil, pero aquí como te mantienes constantemente abajo manteniendo a distancia el mob, no es particularmente difícil comparado a otras instancias de estatua en otras mazmorras. Ya el logro resultado 200 no me acuerdo exactamente cómo funcionaba, fue hace mucho que lo saqué y no tengo video a diferencia de otros, pero me acuerdo que no era particularmente difícil, así que lo voy a dejar más o menos al mismo nivel de la estatua. Ya el dúo sí es más difícil, claramente ciertas clases tienen más predilección. Okra obviamente es muy buena con su movilidad y rango, pero en general el dúo no es gratis. Me acuerdo que incluso con Okra Feca, que es una muy buena combinación para este dúo, me costó igual sus intentos, así que lo voy a dejar en desafiante, por debajo del Silark especial. El especial de Dalcacha ya es un poco más difícil, porque te limita bastante. Solo puedes eliminar a cada enemigo una vez y entonces solo pueden revivir una sola vez. Si bien de por sí no suena tan difícil, hace que el controlar al mob el resto de la pelea sea mucho más complejo y tienes que tener mucho cuidado de dónde lo matas, porque solo vas a tener ese glifo una vez para el resto de la pelea para meter al Talcacha. Entonces tienes que decidirte cuándo lo vas a matar, de hacerlo bien y no vaya a ser que lo pongas, porque claro, a diferencia normalmente no puedes volver a obtener ese glifo para acomodar a Talcacha y quitarle la vulnerabilidad. Pequeño paréntesis, estoy mirando el Silark especial, creo que es más difícil, lo voy a subir. Lo voy a subir, diría que bastante, diría que uno de los especiales más complejos. Lo voy a poner por encima de Guerra. Eso, pequeño paréntesis. Y ya por último, el Talcacha Focus es el más difícil, definitivamente. Te limita mucho matar a los monstruos en Focus, entonces es como una versión del especial más difícil, a mi opinión. Porque si bien puedes matar más veces a los enemigos, tienes que tener muy claro cuándo lo vas a hacer y cuál vas a hacer. Sí, lo voy a poner encima de los logros de Lisael. Tampoco es mucho más difícil que el especial, pero es el más difícil de esta mazmorra, en mi opinión. Ya con Torquelonia, hace mucho saqué el resultado 200, pero puedo decir con seguridad que era el más fácil de la mazmorra, porque me acuerdo que la primera vez que la pasé, cuando recién salió la actualización de esta zona, lo saqué al tiro con resultado 200 y ningún otro logro. Así que con seguridad puedo decir que este es el logro más fácil de esa mazmorra. Y no creo que sea una mazmorra particularmente difícil, así que lo voy a poner normalcito. Lo voy a poner por encima del dúo en Clim. Creo que igual es un poco más difícil que eso. El último y el especial como que van de la mano, honestamente. El especial creo que es un poco más difícil, pero si es que haces el especial, haces el último. Entonces creo que están como más o menos al mismo nivel de dificultad, ya que probablemente los vas a hacer juntos. No creo que ninguno de los dos sea particularmente difícil, como que más que nada solo alargan la pelea. Es hasta más cómodo matarla en última posición a comparado a primera posición, como hice para el resultado 200 en su momento. Así que sí, la voy a poner por debajo del dúo en Anerice. Creo que son un poco más fáciles que eso. Por último, el estatua sí creo que es más complejo. Sobre todo por cómo funciona la mazmorra. Hace bastante difícil tener que pegarle a los enemigos haciendo estatua al mismo tiempo. Entonces, esta la voy a poner incluso en desafiante. Creo que de hecho más difíciles que los logros más complejos de Talcacha. Y algunos de estos dúos incluso diría que es más difícil.
Lo voy a poner por debajo del Focus en Talcacha, creo que es un poco más fácil que eso. Sí, el estatua en Torquelonia definitivamente no es gratis. Y por último el dúo. El dúo es bastante difícil porque pegan fuerte. Y pegarle a los enemigos es complejo por cómo funciona la mazmorra. Vas perdiendo PM si es que te demoras mucho. Es un dúo que tienes que hacer rápido. Entonces igual es bastante desafiante. Pero no llega a ser como de la tier difícil, a mi opinión. Como que definitivamente está por acá. Y es más fácil que algunos otros dúos como por ejemplo Miseria o Corrupción. Creo que lo voy a poner debajo del dúo en Conde. Creo que es más fácil que ese. Pero es más difícil que el de Solar, definitivamente. Y ya finalmente, la última mazmorra, llevo mucho rato grabando, me dura la garganta. Vortex. Vortex es una mazmorra que no es tan difícil, pero puta que es larga. O sea, cada intento en Vortex es mínimo una hora. Es una mazmorra que me encanta temáticamente, me encanta la estética, me encanta la idea de la mazmorra, pero al mismo tiempo nunca la quiero pasar porque se siente realmente eterna. O sea, sobre todo después de que la nerfearon, entre comillas, hicieron que las oleadas sean cada 6 turnos en vez de 5. Ese es un nerfeo que quizá en el momento hacía sentido, pero a día de hoy lo veo innecesario y realmente la pelea es innecesariamente larga. Con eso dicho, los logros no son muy difíciles, el especial sobre todo. El especial es pajero nomás, como que el especial alarga mucho la pelea. Incluso voy a decir que es fácil, lo pondría en fácil, lo voy a poner... lo voy a poner por debajo del especial en... Por debajo del nómada en Clim. El especial como que alarga la pelea solamente, porque te limita a matar en solo una hora, y entonces como que te demoras más, pero no aumenta la dificultad, solo hace la pelea aún más eterna. El 200 no me acuerdo mucho cómo se hacía, pero me acuerdo que era fácil, así que lo voy a dejar ahí. El trío también es bastante fácil, la verdad, con tal de tener buen rango y buen daño, no es muy jodido. El focus ya definitivamente hace un salto en dificultad considerable comparado a los otros dos. Lo voy a poner en desafiante. Creo que está por encima de varios de estos logros. Creo que es más fácil que el dúo en Mifris, pero más difícil que el dúo en Cabal. El Focus en Vortex es bastante jodido, es demorado, hay que tener cuidado, es muy fácil cagarla además porque hay tantos enemigos y ahora te avisa Focus cuál enemigo tienes que pegarle, pero antes no te avisaba el juego, entonces fácilmente la podías cagar sin darte cuenta. Entonces eso es un logro bastante complicado en cuanto a Vortex. Y por último la Audaz. El Audaz a día de hoy no es tan complicado, hace poco lo saqué, me tomó creo que 3 intentos, intentos eternos claramente porque la mazmorra es eterna, pero no fueron tantos intentos. Sin embargo, hubo un tiempo en que este era el logro más difícil del juego, considerado por muchos. Eso no fue cuando lo saqué por primera vez, eso fue pre-nerfeo. Y simplemente por el peso histórico que tiene este logro, si bien ya no es tan difícil hoy en día, y en mi experiencia no me costó tanto, la primera vez que lo saqué también, fueron como 5 o 6 intentos solamente. Por el mero hecho de que en algún momento de la historia del juego fue el logro más difícil, creo que se merece cierto respeto. Y lo voy a poner aquí arriba... por encima del dúo de guerra. No llega, incluso en su pick de dificultad no llega a versátil en servidumbre, pero en su momento fue definitivamente un logro muy difícil que la gente hablaba de que era el logro más difícil. Entonces creo que se merece algo de respeto, Vortex. Y nada, eso es todo, gente. Como ven, una tier list muy grande. Son como 165 logros, me parece. Pero si les gusta este tipo de video haciendo tier list, tengo ideas para algunas más. Coméntenlo, las haré. Ninguna es tan larga como esta. No sé por qué decidí partir con la tier list más larga que tenía en mente. Pero al mismo tiempo creo que es la más exhaustiva y la más interesante de las ideas que tengo. Entonces nada, díganme si es que les interesa contenido más así. No creo que haga demasiado tampoco porque me toma considerablemente más tiempo que cualquiera de los videos de mazmorra que hago normalmente. Pero eso, me gustó cómo quedó. Creo que perdí, eso sí, la idea de rankearlas de la más fácil, que es Nilesa último, a la más difícil, que es Servidumbre Dúo. Entre medio definitivamente perdí el hilo. Como ven, son demasiadas entradas. Además de que no hice la lista previamente, como que esto es improvisado, no tenía nada escrito de antes. Así que sí, probablemente se me desordenó entre medio y quizás hay algunas que no están en la tier que merecen, pero ya fue, no lo voy a cambiar. Nada, gente, cuídense y espero que estén bien.